se plantean ideas sobre la educación y la cultura con un profundo sentido social y popular, incluso en muchos casos explícitamente con un sentido revolucionario. Estos ideales de cultura y de educación popular vienen acrecentándose durante los últimos años del siglo XIX y lo mismo ocurre en las primeras décadas del siglo XX. Los grandes proyectos educativos de esos años, lo que logran Vasconcelos y otros muchos educadores, no son solamente proyectos gubernamentales, ideas que surgen de algún iluminado, sino que son la respuesta, la consecuencia de ese movimiento social popular por la educación y por la cultura. En esos años, educación y cultura son sinónimos. Los secretarios de educación no solamente promueven aulas y maestros, promueven bibliotecas, promueven las artes plásticas, la música, la danza. No hay una distinción entre educación y cultura. Y así lo entendía el pueblo mexicano. Y la educación estaba estrechamente vinculada a la cultura, y la cultura y la educación íntimamente vinculadas también con la realidad social, política y económica del país. Los maestros llevaban la cultura, llevaban el arte, y los maestros también eran promotores de la reforma agraria y organizadores de las comunidades. La escuela se llamaba la Casa del Pueblo. Este movimiento social popular por la educación y la cultura sigue desarrollándose durante los años 30 del siglo pasado. Pero como todos sabemos, a fines de esa década, ya desde 1939, el movimiento social popular y las acciones gubernamentales en sentido progresista comenzaron a decaer. La explicación de por qué ocurrió esto es compleja. Los historiadores de la vida política del país tienen muchas hipótesis, pero es un hecho que a partir de ese momento tanto las políticas públicas en materia social, económica y educativa y cultural comienzan a cambiar. A partir de 1940, con el ascenso de Ávila Camacho al gobierno, se da un giro de 180 grados. Hay ciertos datos concretos que nos permiten ver con claridad este giro de 180 grados. Mencionaré, por ejemplo, el caso del Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional fue creado, y se dice explícitamente en los documentos originarios, como un instrumento al servicio del proletariado, como un instrumento para servir a la clase trabajadora, para prepararla de manera que en un plazo que entonces se veía no muy lejano, la clase trabajadora pudiera dirigir y controlar el aparato productivo. Con el cambio de gobierno, el Instituto Politécnico Nacional pasa a ser un instrumento al servicio del capital, para formarle los recursos humanos que requiere el capital. Es un ejemplo de cómo se da un viraje de 180 grados que desde mi punto de vista no se ha analizado y considerado adecuadamente y en profundidad. Ahora bien, para que se diera este giro, era indispensable también acentuar el control del Estado sobre la sociedad mexicana, y en particular el control sobre el magisterio mexicano. Ese magisterio que era un actor vivo, fuerte en la vida cultural, social y económica del pueblo mexicano. Y los múltiples movimientos magisteriales, sus iniciativas, sus proyectos y sus organizaciones, muchas de ellas muy independientes, fueron perseguidas, sometidas y arrojadas en el corrupto y todavía hoy superpoderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que desempeña un papel determinante, como lo hemos visto en la vida política de este país. En los años 40, el Estado mexicano y la burguesía mexicana decide ahogar
los movimientos sociales y populares por la educación y la cultura, decide corromper la educación mexicana para crear las condiciones que permitieran el desarrollo industrial capitalista. Hoy se dan golpes de pecho por la situación de la educación mexicana y son incapaces de confesar que la situación actual de la educación mexicana obedece a eso, a que sacrificaron un estupendo movimiento social por la educación y la cultura para someter a maestros del pueblo mexicano a las condiciones y las necesidades del desarrollo capitalista e industrial. Esta es, desde mi punto de vista, una gran tragedia para este país. Hoy en día, el Estado mexicano en realidad no sabe qué hacer con la educación. El presidente Espurio declaró hace unos 2 días que se necesitaba una reforma educativa. ¿Cuántas veces hemos oído la reforma educativa? Sexenio tras sexenio se nos habla de una reforma educativa. Y ahora cuando vemos los 5 puntos que propone, son de una pobreza verdaderamente escandalosa. No tienen ni idea de qué hacer con la educación. A partir de los años 40, se comenzó a plantear, pues, que la educación tenía que servir al desarrollo industrial capitalista. El argumento era que el desarrollo industrial requería de mano de obra altamente calificada. Entonces, todo el sistema educativo tenía que ponerse al servicio de la producción de esa mano de obra calificada. Esta idea aglutinó más o menos políticas, programas oficiales desde 1940, yo diría que hasta más o menos a la mitad de los años 70. Y era un planteamiento que tenía cierta credibilidad, cierta consistencia. Pero a mediados de los años 70 se fue haciendo ver con toda claridad que el sistema capitalista entraba en una nueva crisis, que entre otras cosas se traducía en una innecesariedad de la educación, como formadora de recursos humanos para la producción. Comenzó a hacerse evidente que aún en países como este sobraban los técnicos y los profesionales calificados. Comenzó a darse un gravísimo y acentuado fenómeno de desempleo de profesionales y técnicos con formación media o con alta calificación. Y es a partir de entonces que el sistema ya no sabe qué hacer con la educación y desde mi punto de vista lo único que hacen es estar dando palos de ciego. Ese planteamiento que surgió desde 1940 se sustentaba en una idea profundamente errónea, en la idea de que la incorporación de la ciencia y la tecnología a la producción se iba a traducir en crecientes necesidades de mano de obra cada vez más calificada. Y esto es absolutamente falso. En los años 60 hubo un libro muy famoso y muy influyente en estas cuestiones, que fue un libro que se llamó La civilización en la encrucijada, elaborado por la Academia de Ciencias Checoslovaca. Lo dirigió un señor que se llamaba Radovan Richter, y el señor sostenía precisamente eso, con múltiples datos e información, que conforme se incorporara la ciencia a la producción, se iban a requerir crecientes cantidades de ingenieros, de doctores, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos al mismo tiempo, un autor norteamericano, Harry Braverman, con una serie de estudios sobre la evolución del trabajo en los Estados Unidos, llegó a la conclusión contraria. Llegó a la conclusión de que el capitalismo introduce la ciencia en la producción de manera tal que se da una extrema polarización de la calificación del trabajo. Por un lado, efectivamente, se requieren núcleos de gente altísimamente calificada, pero proporcionalmente muy reducido, y del otro lado, a las grandes masas de trabajadores se les condena cada vez más al trabajo fraccionado, repetitivo y subordinado.